Cordial saludo, mi nombre es Luis Eduardo Franco Giraldo, me encuentro en la ciudad de Quito, Ecuador. Me encuentro en la fraternidad Gemini para aplicar al título de experto en educación virtual. El tema que yo he seleccionado para esta exposición es la estructura ideal de un aula virtual. Y para eso vamos a compartir cuáles son los elementos que vamos a trabajar durante esta exposición. Primero, vamos a hablar un poco sobre la estructura del aula ideal. ¿Qué características debe tener esta aula virtual ideal? Luego vamos a hablar de PASIE como una metodología que nos va a ayudar a empezar a dar esos primeros pasos en lo que tiene que ver con la incorporación de una estructura del aula virtual. El tercer elemento, vamos a hablar de los bloques de PASIE, ¿sí? El bloque cero, el bloque académico y el bloque cierre a nivel general. Y luego vamos a hablar de algunas conclusiones para poder determinar cuáles serían esos elementos a tener en cuenta para la estructura de un aula virtual ideal. Vamos a comenzar hablando sobre la estructura ideal de un aula virtual. Y para eso, yo hago la pregunta, bueno, ¿qué debemos tener en cuenta para eso? Hay cuatro de palabras, acciones que yo he señalado aquí que nos van a ayudar a saber qué debemos tener en cuenta. El primero es el detalle. ¿Qué detalle nosotros debemos tener? Un aula virtual debe estar con muchos detalles, detalles que sean claros, detalles que sean específicos para poder entender y poder navegar sobre el aula virtual. Debe ser un aula que contenga elementos de interacción, pero esos elementos de interacción deben ser correctos y debe tener un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Generar experiencias y esa experiencia me va a llevar a producir conocimiento. Entonces es por eso que nosotros debemos tener en cuenta que un aula virtual bien distribuida debe proporcionar a detalle varias y diferentes secciones o bloques dentro o fuera de este entorno virtual de aprendizaje para que se pueda generar procesos de ¿qué? De interacción correctos y se motive a la vivencia de experiencias que generarán conocimiento. Y eso va a facilitar no solamente la parte académica a la hora de producir el conocimiento, sino también el proceso de la acción tutorial, el del seguimiento, del acompañamiento. Ahora, como segundo elemento, PASIE. PASIE es una metodología que nos va a ayudar a nosotros a incorporar la tecnología y las herramientas de la web 2.0 a un sitio semántico como lo es el aula virtual. ¿Y esto nos va a ayudar a qué? Nos va a ayudar a nosotros a potenciar el proceso de autoaprendizaje, que es una de las habilidades, de las competencias que deben de tener los estudiantes del siglo XXI, y eso nos va a llevar a qué? A construir el proceso del conocimiento. Y algo interesante que me llama la atención de la metodología PASIE es que no se centra en un conocimiento individual, sino que se centra en un conocimiento colectivo, en un trabajo colaborativo, en un trabajo de impacto. Recordemos que PASIE es el resultado de la P, presencia, A, alcance, C, capacitación, I, interacción y E, el learning, ¿sí? Dentro de esta metodología hay una serie de bloques que van a ayudar para darle una estructura ideal al proceso de enseñanza-aprendizaje a través de un aula virtual. El primer bloque es el llamado bloque PASIE, también se llama bloque inicial o bloque cero. ¿Qué características tenemos y vamos a encontrar dentro de un aula virtual ideal en este bloque? Este bloque nos va a permitir que los estudiantes puedan conocer todos los elementos del curso y que puedan identificar claramente cada una de las secciones. ¿Cuáles son esas secciones? En el bloque cero o inicial debe haber una sección de información, una sección de comunicación y una sección de interacción. Por ejemplo, en información, ¿qué debe haber en la información? Debe haber la presentación del curso, debe haber la presentación del docente para que puedan conocer al docente, deben estar publicadas las rúbricas de evaluación sobre los cuales van a ser evaluadas las actividades, deben estar publicados los objetivos de la clase, todo lo que presente información detallada del curso debe ir en el bloque inicial. Como comunicación, se va a abrir una cartelera en línea utilizando algunas de las herramientas para generar un proceso de comunicación entre los participantes del grupo. Y también va a haber un proceso de cafetería virtual, que esto nos ayuda a desarrollar el proceso de la interacción. ¿Ok? Entonces, ahí se tiene que identificar claramente dentro de un bloque inicial o bloque cero
las secciones de información, comunicación e interacción. Muy bien. El segundo bloque es el bloque académico. En el bloque académico vamos a encontrar también algunas secciones. La primera es la sección de exposición. ¿Exposición de qué? Exposición de la información, de los enlaces, de los documentos que nosotros vamos a compartir a los estudiantes que van a servir de apoyo para su proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos elementos, esta información, estos enlaces deben de ser variados, no deben ser repetitivos. Por ejemplo, si yo comparto en esta sección de exposición un enlace a una página web, no tengo por qué poner 5 o 6 enlaces, puedo darle una variedad, puedo poner un enlace a una página web, puedo poner un documento en PDF, puedo poner un documento en Word, puedo hacer una presentación, puedo poner una imagen, puedo poner un video, puedo poner sí, muchas cosas que nos van a ayudar a enriquecer este proceso de la exposición. Luego viene el rebote. El rebote es el proceso de autocrítica, de generar filtros. ¿Cómo se hace esto? Generalmente a través de los foros, de consultas, de preguntas. Sí, eso por eso se llama rebote, ¿no? De ir y venir en el proceso de la... Luego viene la construcción. ¿Construcción de qué? Del conocimiento, otra sección. Ya aquí se desarrolla el proceso de pensamiento crítico, el desarrollo de análisis, el proceso de la discusión y aquí herramientas como debates dentro de algunas de las estrategias que se pueden utilizar dentro de esta sección es una de las más utilizadas para identificar dentro de una estructura del aula virtual. Y luego viene la siguiente sección que es la de comprobación, que aquí en la comprobación es la que nos sirve a nosotros para verificar, para evaluar, para sintetizar, para observar qué es lo que ha sucedido durante este bloque, si se ha realizado bien la exposición, si se ha hecho un rebote adecuado, si la construcción del conocimiento es significativo dentro del proceso, aquí viene la comprobación. Y es por eso que a través de tareas, cuestionarios y actividades que nos van a ayudar a nosotros a comprobar, a verificar que esta construcción, que este rebote y que esta exposición ha sido de manera adecuada. Viene el siguiente bloque, que es el bloque de cierre. En el bloque de cierre tenemos dos secciones, que es la de negociación y la retroalimentación. En la negociación vamos a hablar de la evaluación del curso, cuáles han sido los puntos fuertes que hay que mejorar, ¿sí? Aspectos académicos, aspectos del moderador, aspectos de infraestructura, todos esos elementos son importantes tener en cuenta. También en la negociación se hace el proceso de la despedida, se pone la lista de los graduados, de las personas que han aprobado, se genera el proceso de conocer quiénes son los que optan por la parte de la certificación y todos estos detalles un poco administrativos académicos. Luego viene el proceso de la retroalimentación, que aquí es donde nosotros vamos a recibir un feedback, ¿ya? Una opinión, por ejemplo, del curso, cómo estuvo el curso, y dar una opinión, dar un proceso de retroalimentación, ¿para qué? Para tomar decisiones y realizar un proceso siempre de mejora continua. Con estos elementos expuestos, yo puedo proponer aquí 4 conclusiones que nos van a ayudar a entender entonces cuál sería esa aula virtual, cuál sería esa estructura de un aula virtual ideal. Primero, lo ideal sería que estuviera estructurada por bloques, ¿sí? Que sean bloques claros, que sean bloques identificables. Otra conclusión a la que podemos llegar para esta aula virtual ideal es que debe haber una variedad de recursos en la información. Debe ser un aula de lo ideal creativa, un buen manejo de los colores, un buen manejo del orden, un buen manejo de la estructura. Eso va a ayudar a que podamos tener y construir un aula virtual ideal. Y algo importante, que las actividades que se generen sean actividades significativas que ayuden y lleven al proceso de la construcción del conocimiento. Y hay que entender que bien, que si bien Moodle es una herramienta que podemos utilizar, pero una de las características de poder tener un aula virtual ideal es que cualquier LMS que cumpla las características de un LMS se puede trabajar, se puede desarrollar para que a través de estas indicaciones se puedan crear y diseñar estructuras de aulas virtuales ideales. Muchas gracias.